bueno, gente, acompáñenme a un videíto distinto. Ya lo hemos hecho alguna que otra vez, pero bueno, tengo que ir hasta Ramos. Y nada, voy filmando un poco cómo funciona la Zanera. Ya cerca de cumplir 3.000 kilómetros. Hoy le tuve que aflojar, tuve que apretar, perdón, el apoyapiés, dado que bueno, estuve por la autopista, fui hasta Burlingame, tuve que ir al abogado y bueno, medio que se aflojó. Vamos a agarrar la avenida ahora. Es increíble el olorcito a lluvia que se siente, la verdad, espectacular. Esperando en el semáforo, tranqui, video distinto, probando la Zanera. Tengo que ir hasta Ramos, como dije, a buscar a mi hija que está en un cumpleaños, así que bueno, me acompañan en la ida, la vuelta vuelvo con la nena. Vamos a pasear un ratito y nada. Bueno, la gente de Aedo, la gente que conoce, sabe que acá está el Metrobús, pero antiguamente eso era la avenida Gaona, hoy en día se llama Presidente Perón. Todo esto que hay acá a mi izquierda era mano rápida de avenida. Bueno, los viernes, sábados y domingo a la noche hacíamos picada. Hay una de semáforos en esta parte. Yo siempre digo lo mismo, por más que no venga nadie, porque hay veces que no cruza nadie, no viene nadie, pero no vaya a ser que pase una Lucianita, una Jovi y uno lo lastima. Desde que tengo hijas, créanme que cambia mucho en cuanto a algunos aspectos de manejo y demás. Tampoco me cocino al primer hervor, ustedes me entienden. Pero cuando ando solo y se dan las condiciones y alguno me acelera al lado, me gusta despertar el vicio y tirar unos cambios. Y si no, bueno, en la pista privada, como dicen todos, ahí le doy duro y disfruto la velocidad. Ahora cuando entremos a la parte de Villa Sarmiento, les voy a mostrar cómo alumbran los faros auxiliares que instalamos. Pero bueno, ustedes me hicieron compañía, grata compañía. Dado que bueno, la luz no sé si se aprecia, pero es verdaderamente mala. Dado que bueno, la moto es modelo 2008 y en aquella época venían con lámparas halógenas. Se podría haber solucionado poniendo una lámpara LED y ya está, pero bueno, tenía esos dos faritos que el amigo Miguel reconoció de otro proyecto y bueno, me faltaba un ojo de gato que me robaron en el Hospital Posadas, dado que tuve que estar ahí por una cuestión, llamémosle familiar, y bueno, me quedaron las roscas perfectas, roscas de 6 milímetros por 1, y le puse los dos faritos auxiliares
ahora cuando lleguemos allá a la zona oscura lo vamos a probar. A esta hora salen muchos a caminar, incluso con este calor terrible. No da para estar ahí. Nunca dejen la moto en cambios en el semáforo, pues se gasta el embrague, se gasta el divino botón. Los resortes, obviamente el material de fricción, el material antifricción, no. Pero los resortes sí, hay que estar siempre en punto muerto, hasta la luz amarilla o hasta el momento que uno se decide a cruzar, ¿no? Si son las 3 de la mañana y no viene nadie, hay que cruzar. Si no, están regalados, como quien dice. Ahí ya va a cambiar. Primera y nos vamos. Esta es la Plaza Alsina, la gente de Villa Sarmiento conoce a la perfección el lugar, ¿no? Bien iluminado está ahora, ¿viste? También. El año pasado vine bastantes veces en invierno y estaba todo oscuro. Bueno, acá ya en una cuadra estamos llegando a la comisaría de 3 de febrero. La comisaría de 3 de febrero le llaman así porque está sobre 3 de febrero. Bueno, debe tener algún número como todas las seccionales. Yo no sé. Y prefiero no tener.
Cuando no encuentren el punto muerto fácil, entre que vienen llegando y vienen en segunda y se les pasa primera, eso es regulación del embrague, muchachos. Si tienen el aceite correcto, es regulación del embrague. Suele fallar, son motitos chinas. Como dije, hoy tuve que apretar el apoyapié porque ya se había perdido un tornillo, sentí que se movía. Pero claro, fui al abogado ayer en Hurlingham y agarré la autopista y le di lindo como para que camine un poco. Y bueno, vibró. Es imperceptible, pero vibra. Y bueno, la tendencia es que se deshaga. Estamos yendo por 3 de febrero. El lugar donde yo quería ir. Zona bastante residencial por acá. Estamos cerca del colegio Ward, una zona bastante bacana de Ramos. Acá vivía Araceli González, un montón de personalidades que no conozco mucho detalle, pero siempre se comentaba. Dirección de Ramos, o mejor dicho, de Ramos. Estamos a 3-4 cuadras de la estación. Podría ser desde Ciudadela, en dirección de Ciudadela hacia Aedo. Acá a la vuelta era el Ital Club, acá a 2 cuadras sobre la calle Sopardo. Pero bueno, comenzó la historia del Tano Iraqua. ¿Quién les habla? Ya se conocieron Antonio y Alicia, decidieron ir a Italia por cuestiones, bueno, que ya son más o menos conocidas. Parece que hubo un problema atrás, o es un control de rutina, pero bueno, está la poli. No me puse el casco porque me quedan incómodos con los anteojos. Pero bueno. Estamos a 2 cuadritas.
pozos, terribles bocas de tormenta. Hay que andar con mucho cuidado por Gaona, dado que bueno, uno se puede pegar y pegar feo. Y acá ya vamos llegando al lugar. Si logro estacionar, seguramente sí. Voy a dejar para mí. Vamos a dejar la zanela un poquito más acá por cuestiones de que está caliente el escape. Van a salir chicos y por ahí se queme alguno. Hagamos todo. Listo. Llegamos.